Buenas tardes. Es un verdadero honor conversar hoy con la doctora Irene Vallejo, escritora, filóloga española, con una trayectoria brillante y profundamente inspiradora. La Universidad APEC, en el marco de las celebraciones de su 60º aniversario, le otorgará el martes 18 de noviembre el doctorado honoris causa, la más alta distinción académica de esa institución. Con este reconocimiento, UNAPEC no solo celebra su labor como investigadora y narradora, sino también su aporte extraordinario en favor de la lectura, la historia y la palabra como puentes que unen a las personas y enriquecen nuestro espíritu colectivo. Muchísimas felicidades, Irene. Gracias, gracias por la invitación, por la plática, por la hospitalidad. Estoy muy feliz de poder visitar Santo Domingo. Y nosotros aquí de tenerte próximamente. Irene, además de tu faceta como investigadora y narradora, hay un aspecto de tu carrera que me resulta particularmente interesante y es tu trabajo como articulista. Publicas en diversos medios tales como El País, El Espectador, Milenio, El Comercio, y en todos con ese tono tan distintivo, íntimo y lleno de erudición que te mantiene en constante diálogo con los lectores y con la actualidad. Hoy me gustaría detenerme en esa dimensión tuya como columnista. Me encanta cómo planteas la conversación. Gracias, gracias. Cuéntame, ¿cuántas columnas escribes actualmente? Actualmente son 9 colaboraciones mensuales. Y eso me permite además mantener el diálogo o por lo menos ofrecer una cita de encuentro a mis lectores en España y Latinoamérica, eh, y sentir que la comunicación, que el flujo de palabras continúa, porque una obsesión que tenemos los escritores es que entre libro y libro hay siempre unos espacios de silencio que a nosotros nos hacen temer que nuestros lectores nos olviden, ¿no? Entonces esa proximidad, esa frecuencia, esa periodicidad, ¿no? Ese reencuentro, pues es muy nutritivo para mí y ciertamente también de esa forma asuntos o temas que me preocupan y que a veces acaban en los libros, yo pues los lanzo a través del periodismo para saber también cuáles son las reacciones y en ocasiones es maravilloso cómo los lectores ponen en mis manos a través de los comentarios otras hebras, otras ideas, otras referencias literarias y eso enriquece enormemente mi trabajo. Por eso, aunque llegué al periodismo quizá más por azar, se ha convertido en una parte muy importante de mi trabajo de escritura. Yo lo suelo llamar como mi gimnasio de Ujú. la palabra, para no volverme perezosa y tener siempre la obligación todas las semanas de estar escribiendo, de estar pensando, de estar dándole palabras a lo que en ese momento me sugiere la actualidad. ¿Mm? Y sobre todo si hay algo que agradezco al periodismo profundamente es una determinada manera de estar en el mundo, porque cuando tienes que escribir un artículo estás en constante atención para escuchar a las personas que te rodean o incluso en el tranvía, en el autobús, en la fila de espera del supermercado, de la tienda, ¿no? ¿De qué habla la gente? ¿Qué les preocupa? ¿Qué piensan? ¿Qué les angustia? Preguntas y exprimes a tus amigos, a tu familia, ¿no? Para entender dónde está el pálpito de lo que sucede. Y entonces eso me ayuda a estar mucho más presente, mucho más atenta, ¿no? Como tratando de encontrar las claves de todo lo que sucede y eso no me permite, ¿no? Pasar superficialmente por lo que sucede, sino que me impulsa a analizarlo. Qué bien. ¿Cómo relacionas esa escritura con el resto de tu obra? O sea, ¿la piensas como que va a ser un libro, un compendio de artículos o sencillamente luego la organizas por temas? No, no, cuando empiezo una colección de artículos para un medio de prensa con el que voy a colaborar, ya le doy un carácter unitario, unos rasgos estilísticos que van a construir un libro. Por ejemplo, durante 3 años estuve colaborando con El País Semanal en una sección dominical, y ya decidí desde el principio que iba a ser como un pequeño diario del crecimiento de mi hijo y todos los artículos comienzan
con alguna situación que hemos vivido juntos, una conversación, una reflexión al hilo de las distintas fases que iba atravesando mi hijo. Y también de esa manera tuve la sensación de que quedaba constancia y escritura de esos momentos en los que los niños cambian tan rápidamente y olvidas, ¿no? Cómo eran hace un año o hace tan solo unos meses. Entonces se quedó como una crónica de lo que vivíamos y de distintos, de sucesivos pasos, de sus intereses, de sus preguntas, de sus inquietudes. Y ahora cuando ese libro se publique, yo también como madre lo tendré casi más que un libro, un álbum de recuerdos compartidos con mi hijo y luego como al hilo de cada una de esas conversaciones o vivencias, luego analizaba aspectos de la realidad. Pero sí, cada uno de ellos, o sea, cada una de estas secciones tiene para mí una unidad, un carácter muy literario que yo trabajo ya como unidad y pensando que vayan a derivar alguna vez en un libro, si luego no sucediera porque las editoriales no estuvieran interesadas en la recopilación, pues de todas maneras habría sido un ejercicio literario que, como decía, me mantiene en forma. Así es. ¿Y esa aire de conversación íntima que tienen tus columnas, fue algo buscado o se fue dando con el tiempo? Desde el principio, mis primeras colaboraciones, que fueron unas columnas muy breves en Heraldo de Aragón, que es el periódico local de mi ciudad, de Zaragoza y de toda la región de Aragón, ya me planteé el utilizar sobre todo la primera persona del plural, que me permite a mí hablar con una voz que no es solo mía, sino la de una comunidad Ujú. eh, que a veces puede ser errónea, porque evidentemente hay muchas diferencias y muchas miradas dentro de todos los grupos. Entonces, quizá asumir una primera persona del plural como una portavoz autoasumida de las ideas de los demás pueda provocar esas distorsiones, pero para mí tiene el sentido de no acusar a otras personas de defectos, de errores, sino incluirme yo misma en lo que describo, en lo que sucede, ¿no? Y presentarme como parte de esa corriente o de ese movimiento o de ese instante o de esa equivocación, ¿no? Y, y además insistir en ese aspecto comunitario, porque creo que en tiempos de tanto individualismo olvidamos hasta qué punto somos parte de redes, que no son las redes sociales, sino son las redes de personas en el vecindario, en la ciudad, en el pueblo, en la familia, ¿no? Todas esas redes que son tan intrincadas, que se cruzan, que se trenzan, que se confunden a veces, pero no podemos entender nuestra identidad si no es con todas esas personas que están a nuestro alrededor, que nos miran, que nos ven, que nos responden, que nos apelan, ¿no? Y para mí esa primera persona del plural es importante por ese plural. Así es. ¿Y cómo encuentras el equilibrio entre tratar temas clásicos, que lo haces con una claridad y una erudición impresionante, sin perder el rigor? ¿Cómo tú logras ese equilibrio? En realidad, em, todo esto procede de una serie de circunstancias azarosas que se dieron en los orígenes cuando todavía no había publicado ningún libro y empezaba a darme cuenta de lo difícil que es que una editorial confíe en autores jóvenes que aún no han publicado ni se han dado a conocer y que no tienen nombre ni contactos. Em, Caí en la cuenta de que quizás sería más fácil empezar publicando artículos o colaboraciones, Ujú. eh, siempre poniendo por delante que yo no soy periodista de formación, yo soy filóloga y con toda la humildad reconozco que no tengo esa formación específica. Entonces intenté siempre pues buscar el asidero de lo que yo he estudiado, de lo que mejor conozco, de los textos que he leído, que he traducido y darle a los artículos pues un anclaje en el que yo me pudiera mover con más comodidad. Sucedió que en un momento dado, ese periódico, el Heraldo de Aragón, de la región, lo dirigía quien había sido un profesor
de historia antigua de la universidad, un profesor al que yo conocía por haber sido su alumna. Y pensé, esto es una oportunidad, porque si hay alguien que puede ser sensible a este planteamiento, el de crear una columna donde se contempla el presente desde las claves de la mitología, de la historia, de las biografías, de los conceptos, de las etimologías, es precisamente alguien que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar historia antigua. Ujú, Y me presenté con unos cuantos modelos de columnas para ofrecerle esa idea, ese proyecto, que además pretendía ser una reivindicación de las humanidades, porque sí es cierto que la literatura o los clásicos o los mitos aparecen muchas veces en artículos periodísticos, no es tan frecuente que sea el hilo conductor de una colaboración con una frecuencia y una periodicidad fija, ¿no? Que ese sea el rasgo distintivo. Entonces yo se lo planteé de esa manera, como vamos a reivindicar desde el periódico y desde una sección de opinión, no de cultura, ujú, el valor de las humanidades, no solo ya como ejercicios fascinantes de historia o de arqueología, sino como claves para entender lo que nos sucede y cómo hemos llegado a ser quienes somos y cuáles son los fundamentos políticos, filosóficos, ujú, eh, incluso literarios del mundo en el que nos movemos y de las palabras y de los conceptos que utilizamos. Entonces, bueno, evidentemente era una persona receptiva a esa propuesta y me dijo, de acuerdo, publicaremos 5 columnas y sondearemos cuál es la respuesta del público, pero lo tienes que hacer de una manera, me dijo él, que yo la pueda leer como tu profesor de historia antigua, pero que sea perfectamente asequible para un público general, porque en un periódico no puedes saber quién te va a leer. Hay todo tipo de especialidades, profesiones, formaciones, ¿no? Y no debes dejar a nadie fuera. Entonces, todo se tenía que contar de manera que fuera perfectamente comprensible, pero que pasase el filtro de mi profesor de historia. Y entonces, bueno, pues así comenzamos aquellas 5 primeras columnas. Transcurrido ese plazo me encargaron otras 5 y durante mucho tiempo, meses y meses, cada 5 columnas esperaba una confirmación para saber si continuaba o no continuaba. Y hubo un determinado momento en que dejaron de pedirme 5 columnas y entendí que eso significaba que la columna, o sea, que el espacio ya se había sentado, que el público lo esperaba y lo conocía y que ya no teníamos que seguir pasando esa especie de reválida, ¿no? Pero ujú, fue hermoso porque fueron unas columnas que rápidamente empezaron a utilizar los profesores en las aulas porque todas tienen bueno, alguna pequeña enseñanza, digamos, una curiosidad, una etimología, un ujú, mito, una referencia, ¿no? Y en ese sentido, pues ayudan a descubrir algo que parte del público puede conocer, pero a lo mejor no con los detalles exactos y que puede ser nuevo para muchos lectores. Y entonces, precisamente esa palanca de las clases, de las aulas, fue la que me llevó a, o la que abrió el camino para que se publicara la primera recopilación de columnas, porque los profesores me las pedían para tenerlas todas juntas, poder utilizarlas en comentarios de texto y no depender de los recortes del periódico o de el copia y pega de la suscripción en las redes. Entonces, así nació el primer libro de columnas destinado precisamente a los profesores y a las aulas. Yo realmente nunca había pensado que el periodismo interesase como género literario, que un libro que recopila columnas periodísticas pudiera tener buena acogida, pero como son unas columnas que nunca nombran a políticos concretos ni están claramente ancladas en el momento, intentan responder a la sensibilidad de lo que se vive o al problema genérico, pero no a la concreción de los políticos, los gobernantes, las polémicas, los nombres propios, pues son unas columnas que pueden sobrevivir al momento en el que se escribieron. Y cuando caí en la cuenta de eso y fui más consciente, ya empecé a escribirlas de otra manera, precisamente yendo al núcleo de la cuestión y del debate, pero eludiendo los nombres propios y las polémicas, que es el ingrediente
evidentemente de muchos artículos y en general de la opinión, ¿no? Del género de la opinión. Entonces me fui desmarcando de eso para intentar encontrar un tempo más reflexivo, más filosófico y una formulación que intenta alejarnos de las urgencias del presente, que también es necesario explicarlas, ¿no? Y desmenuzarlas, pero eso lo hacen otros articulistas que son más expertos en política contemporánea y que tienen otra formación. Y lo que yo intento es, bueno, pues quizá alejarnos del tráfago de los asuntos y de las fricciones y de las pasiones políticas y llevar esos textos a un terreno más sosegado, más sereno, de ideas, de comparaciones históricas, buscando hasta qué punto lo que ahora vivimos responde a los ecos del pasado o ya se ha vivido en otras épocas o tiene paralelismos o contrastes con las decisiones que tomaron nuestros antepasados en otras situaciones equivalentes. Y bueno, pues entonces creo que ese terreno es un poquito diferente y el misterio es que realmente el lector identifique el problema como algo actual y cotidiano, pero al mismo tiempo acepte que lo tome de la mano y lo lleve a ese viaje en el tiempo. Ujú. Bueno, nos llevas constantemente. ¿Cuál dirías que es el mayor desafío de escribir en tantos diarios, en diferentes medios? Eh, los artículos periodísticos son muy exigentes en primer lugar, porque tienes un marco muy estricto, que es el número de caracteres eh, para la maquetación del artículo en papel. Si se escribe únicamente en prensa digital hay más libertad porque se pueden adaptar los artículos, pero realmente cuando se publica en prensa de papel, tienes unos caracteres contados y por tanto el artículo no puede ser más largo, pero tampoco puede ser más breve. Entonces tienes que adaptar las ideas exactamente a las dimensiones. Y, y ese es el ejercicio difícil, porque a veces no, el tema es torrencial y llenaría dos artículos y tienes que condensarlo, tienes que seleccionar, tienes que prescindir de aspectos que tal vez sean muy interesantes para simplificar y otras veces al contrario, es un artículo que no llega a las dimensiones requeridas y entonces tienes que encontrar la manera de extenderlo sin que parezca que hay un mero relleno, ¿no? Entonces, esa parte siempre resulta exigente, pero creo que es la que llamaría más de realmente músculo de escritura, Ujú, porque te obliga a trabajar con unas limitaciones muy claras. Y luego, bueno, claro, pues los plazos, no olvidar el envío de ninguno de los artículos, porque en cada caso y en cada país tienen sus propias fechas, entonces hace falta mucha disciplina, mucho orden, no olvidar nunca nada. Luego estoy constantemente viajando, entonces que los viajes no impidan cumplir con la cita, ¿no? Con los plazos. Y hay que ser muy profesional porque cuando te reservan un espacio en un periódico no puedes no enviar un texto y colocarlos en la situación de, ¿no? A quienes hacen diariamente ese pequeño milagro que es un periódico, ujú. la situación de fallarles. Entonces, aunque estés enferma, aunque te sientas mal, aunque estés en un viaje con mil obligaciones, hay ahí una tarea que siempre te espera y además incluso en Navidades, incluso en vacaciones, ¿no? Seguimos publicando porque el periódico sigue apareciendo. Entonces es un compromiso de escritura muy fuerte y, y luego está claro también la cuestión de intentar acertar con los temas que preocupan en un momento, pero darles un enfoque personal que no se parezca a lo que están haciendo otros compañeros. Entonces, moverte en ese terreno delicado entre lo que realmente está de actualidad, pero tampoco caer quizá en las obviedades, ¿no? Que otras personas están a lo mejor abordando con más conocimiento de causa o con especialidades más cercanas a lo que sucede. Entonces, bueno, es siempre esa cuestión y yo los temas de los artículos los estoy buscando constantemente. Cuando acabo de escribir uno ya tengo que
iniciar el siguiente y estoy ¿no? Como apuntando, ¿Mm? buscando, hablando con gente. No hay momento que no esté, si voy en un autobús, si voy andando por la calle, que ya la cabeza no se ponga a pensar en qué tema puedo tratar en el siguiente artículo. Es una compañía permanente, ¿no? Sí, totalmente. Pero es un ejercicio constante que te mantiene el músculo en forma. Sí, tú lo sabes perfectamente porque también te dedicas a este trabajo y te habrás dado cuenta de lo exigente que es, porque en definitiva tienes que tratar temas complejos y hacerlos lo más comprensibles que sea posible, sin fallar, o sea, sin faltar al rigor del tema ni haciendo simplificaciones burdas, pero tienes que intentar que sea lo más claro, lo más comprensible, lo más sencillo posible, al menos en la expresión. Y ese es un esfuerzo enorme porque exige primero entender la complejidad de las cosas y luego buscar cuál es la manera de abordarlo y de llevarlo a los lectores con todos los errores de perspectiva que puedas tener, pero con la mayor honradez y voluntad de comunicación y buena fe posible, ¿no? Entonces, ahí estás siempre también entre esos extremos, ¿no? Entre digamos, el tema del que se está hablando, pero evitar la obviedad, buscando la complejidad, pero luego simplificándola, y no, estás como siempre moviéndote entre extremos y luego intentándole dar un tono personal y literario, más por amor a las palabras y porque creo que eso es lo que los escritores podemos aportar a cambio de otras carencias que quizá tengamos, pues la experiencia o las fuentes de un periodista profesional, ¿no? Que se dedica a eso y que pues ya ha formado un poco su conocimiento del tema Sí, en el que se especializa. Pero bueno, pues a cambio podemos ofrecer ese trabajo de la palabra que es propio de la escritura literaria y que los periódicos, pues desde siempre, desde que empezaron su andadura, pues muchas veces han sido también una casa que ha abierto las puertas a la literatura. En otros tiempos incluso, pues novelas por entregas o relatos, ¿no? La literatura ha estado presente en la prensa y en los medios de comunicación, que creo que es una alianza hermosa también entre terrenos que a veces podrían parecer antitéticos, ¿no? Una escritura más de ficción y el periódico que trata de ser un reflejo real y documentado de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, allí pues está esas encrucijadas, ¿no? En las que intentas moverte y yo trabajo todos los artículos, llego a tener a lo mejor 20 versiones de cada artículo porque soy muy minuciosa con la palabra. mm, Luego, después de escribirlos, los leo en voz alta para asegurarme de que tienen la música, que no hay ningún momento en el que el ritmo de las frases y de las palabras encalla y, y muchas veces es el oído el que me dice, no, esta frase tiene que girar o hay que reformularla o hay que evitar eh, esta rima interna o todo lo contrario, vamos a jugar con las palabras. Entonces, bueno, es un trabajo también muy literario y creo que es hermoso también invitar a quienes abren un periódico a ese juego con las palabras, ¿no? Porque a veces las palabras también, el lenguaje técnico se vuelve un poco árido y tenemos que jugar a darle al lenguaje ese aliento, ¿no? ujú. Por el que ya no se utilizan solo frases trilladas o expresiones hechas, sino bueno, vamos a jugar, vamos a divertirnos con el lenguaje, vamos a intentar devolverle ese pálpito que, que hace bueno, que una determinada expresión o una determinada frase, casi como una máxima o un aforismo, se te pueda quedar grabada, ¿no? Y la utilices cuando sea necesario o en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese trabajo que es muy bonito y a mí me gusta pensar que los artículos también son un poco como microensayos y que Ujú. tienen mucho que ver con la escritura del ensayo,
que al fin y al cabo, pues El infinito en un junco es el libro que me ha cambiado la vida y es un ensayo para el que yo creo que me he preparado con todos estos años de periodismo. Ujú, definitivamente. Irene, y como estás en constante búsqueda de temas, ¿las reacciones de tus lectores pueden influir en esa selección? Claro, por ejemplo, cada vez que se publica un artículo, yo leo todos los comentarios y tomo notas que apunto en el artículo por si ese artículo se llegara a publicar. A veces me han indicado algún pequeño error o alguna imprecisión, me han indicado, me han sugerido, alguien ha pensado en una película o en un libro que puede servir para ampliar y bueno, pues todas esas referencias pueden entrar a formar parte del libro cuando se publique y entonces incorporas a quienes hacen comentarios, que hay mucha gente que hace comentarios elegantes y constructivos. Luego está el odio, pero bueno, eso simplemente lo pasas por alto. Y luego, sí es cierto que escribo artículos que tienen que ver con el libro que está en marcha y veo, yo también voy viendo cómo reacciona la gente, o sea, cuáles, qué temas producen una reacción más emocional, cuáles no, dónde están los problemas. Realmente, a veces con un artículo tienes la sensación de haber tocado un nervio, ¿no? De decir, sí, realmente aquí hay una cuestión que a la gente le duele o que a la gente le angustia o que a la gente le preocupa o que a la gente le emociona. Y yo utilizo esa información también para ver cómo construir un libro, ¿no? Es una forma de estar contrastando, porque a veces lo que a ti más te interesa de un asunto tal vez no es lo que al público más le pueda atraer o dialogue con ellos, ¿no? Entonces, a través de los artículos hay estas, ¿no? Lanzas como pequeños mensajes en la botella y vas recibiendo respuestas y dándote cuenta a veces, gracias a esa conversación, dónde está realmente el núcleo del asunto, ¿no? Y qué situaciones personales o qué vivencias a través de las redes sociales, por ejemplo, despierta a la gente un determinado tema. Y eso yo lo considero muy valioso, soy muy defensora de las redes sociales y sé que esto ahora es bastante poco compartido, pero creo que las redes sociales como escritora me ayudan. Y, y he formado unas comunidades donde sí es verdad que de vez en cuando aparecen quienes tienen solo intención de atacar y hacer daño, pero he conseguido reunir un público de personas a las que ya conozco por su nombre o por su seudónimo en las redes y que muchas veces me dan claves o me dan pistas o me dan ánimo, ¿no? Que ¿Sí? también es importante en la escritura. Y compartimos referencias y hablamos sobre temas. Y bueno, aunque eso no se puede llamar una verdadera amistad, ¿no? No tiene que ver con los vínculos más cercanos cara a cara. eh, pero sí es verdad que se puede parecer un poquito más a una comunidad de debate, ¿no? Sí, definitivamente. Son colaboraciones afectivas. Exacto, porque ya no, cuando ya te conoces o llevas meses hablando, aunque sean breves mensajes, eso incorpora también otros puntos de vista, incluso geográficos, porque yo estoy aquí en España y tengo la suerte de viajar mucho, pero ¿cómo lo ve una persona desde el Caribe o desde Argentina o Chile o no? Con otras realidades, con otras coordenadas? Eso también es muy, muy valioso. Y al final creo que se incorpora a esa comunidad y esto es algo que está sucediendo ahora y es nuevo, porque antes no existía un canal para hablar de esta manera tan fluida. Entonces, por ejemplo, cuando publicamos la adaptación al cómic del infinito en un junco, hubo una primera edición que yo pensé que se podía mejorar y entonces pues lancé la propuesta en las redes sociales de que la gente me hiciera sus sugerencias porque íbamos a lanzar una segunda edición con algunos retoques y entonces, bueno, pues hubo ahí una conversación en la que la gente me decía, pues en esta página o yo he hecho a faltar este pasaje del libro que tanto me gustaba y me decepcionó que no estuviera en la adaptación a novela gráfica, o en este punto, o este personaje, o yo veo que hay demasiado texto que se habría que aligerar. Y todas esas, ¿no? Todas esas opiniones
pues nos sirvieron también cuando trabajábamos en la segunda edición. Incluso incluimos una nota de agradecimiento a la tribu del Junco porque habíamos incorporado también sus propuestas. Y eso me parece algo muy singular que se puede hacer ahora en las redes sociales. O sea, las redes sociales tienen sin duda muchos peligros, Ujú. pero también ofrecen una posibilidad de conversación sobre los libros y sobre la escritura que no había existido nunca, ¿no? Antes escribías en soledad o con, bueno, las personas de tu entorno que tal vez iban leyendo lo que escribías y te daban sus consejos, pero este tipo de conversación es algo muy singular y muy novedoso y te hace sentir que realmente no estás sola, que hay alguien al otro lado que recibe lo que escribes y a veces esa sensación de soledad mientras estás trabajando con un proyecto que lleva años y que, bueno, pues mientras estás con él entre manos, tienes, casi sientes que estás un poco divorciado del mundo porque estás ahí dedicando tus horas y tu obsesión a un proyecto que en el fondo no sabes si está saliendo bien o mal porque estás tan dentro que Sí. no te puedes apartar para juzgar, ¿no? Entonces esa forma de lanzar como pequeños temas o adelantos a través del periodismo me da esa sensación de, bueno, estoy trabajando también con una comunidad que está allí, que me conoce, que lee, que espera y que no voy a estar sola cuando el libro salga, pues eso a mí me da muchos ánimos en el proceso. Qué bien, qué bien. Irene, y sé que bebes mucho de la poesía. ¿Te Sí. nutres también del periodismo cultural? Sí, 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 totalmente. Yo siempre digo que en el infinito en un junco intenté que confluyeran todos los aprendizajes que había hecho, los años que dediqué en la universidad a la investigación, que eso te da las herramientas, claro, para moverte entre fuentes, textos, ¿no? Las citas, las referencias, toda la estructura intelectual de un ensayo que es la que se aplica también a un artículo, por supuesto, sobre todo un artículo largo. Ujú. Luego, lo que yo aprendí de la ficción, porque antes del infinito en un junco, pues yo había publicado literatura infantil, novelas, y la ficción me dio unas herramientas también narrativas. Y por supuesto ahí está la poesía, obviamente, de la que yo soy lectora apasionada, y aunque no la escribo, recuerdo que una autora española, Ana María Moix, siempre decía en sus sesiones y cuando hablaba con escritores jóvenes, decía, aunque no escriban poesía, léanla, por favor, porque la poesía nos adiestra la mirada, nos Ujú. enseña a ver las cosas cotidianas como si fuera la primera vez. Y ese amor al detalle y esa capacidad de darle la vuelta a través de una imagen o de una metáfora a lo que la mirada resbala la mayor parte de las veces, eso es profundamente literario. Incorpórenlo a su escritura, ¿no? Y ese consejo me dejó mucha huella. Y entonces leo mucha poesía, tengo siempre libros de poesía en mi mesita de noche, pero además comparto mucha poesía en redes Ujú. porque sé que hay personas que tienen un poco de miedo a la poesía, piensan que es difícil, que no se puede interpretar bien, que no la van a entender, ¿no? Y entonces precisamente en ese contexto de conversación se puede explicar, se puede hablar, yo entiendo esto, yo entiendo, pero les das la oportunidad de leer un texto que es breve, que cabe en una publicación y que a lo mejor les descubre una poeta o un autor y les, bueno, les abre el apetito de adentrarse en la poesía, que no necesariamente es difícil y que además a medida que más la lees, más vas aprendiendo también a decodificarla, ¿no? Entonces, me gusta mucho compartirla, sobre todo la poesía de mujeres. Ujú. Y, y entonces, pues, abrir también una vía para que, bueno, pues esos miedos o quizá esa sensación de que la poesía es un territorio ajeno se pueda borrar o se pueda superar también en el debate, ¿no? Es como en los clubes de lectura, esto sucede de una forma muy natural y muy hermosa, que libros que a lo mejor no hubiéramos leído solos los leemos porque sabemos que luego va a haber un debate, ¿no? Y que otras personas nos van a decir su punto de vista y entre todos vamos a construir
una interpretación o una aproximación que no es solo la tuya, sino la global, ¿no? La conjunta. Y eso me parece bonito. Entonces sí, la poesía está muy presente para mí en ese sentido y además porque son pequeñas dosis literarias que a veces en momentos de desánimo, yo tengo ese rasgo de carácter, que soy muy sensible y entonces ciertas noticias, ciertos acontecimientos me duelen, o sea, me duelen físicamente. Y tengo experimentado que leer poesía me consuela, me sana, o sea, vuelve a reequilibrar otra vez la sensación de confianza o de esperanza que yo tengo, porque lo estético, la belleza, me reconcilia con las cosas, con la gente. Entonces, creo que lo de la poesía es casi ya como un botiquín de emergencia. Bueno, esa sensación de consuelo lo logras tú con tus columnas también. Muchas gracias, Yarushka, ¿Verdad que sí? De verdad qué que sí. amable. Bene, muchísimas gracias por tu tiempo, por la generosidad de tus palabras. Te felicito de corazón por este merecidísimo doctorado honoris causa. Santo Domingo te espera con los brazos abiertos. No, Así, soy yo la que realmente me siento muy agradecida a la comunidad lectora de República Dominicana y a la Universidad APEC, por supuesto, a la Fundación René del Risco, Festival Mar de Palabras. Tanta hospitalidad para mí y sobre todo con un libro que yo siempre pensé que sería mi último libro y mi despedida del mundo de la literatura. Cada nueva invitación a un país distinto es como una forma de volver a disfrutar con perplejidad de este privilegio enorme que significa, bueno, pues, em, formar parte de la comunidad literaria y encontrarme con personas que aman los libros tanto como yo. un abrazote. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Chao, gracias. Gracias.